Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Seguimos en el capítulo 1, pero ya en su cuarta parte. Recuerde, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy estaremos revisando el problema de las divisiones que se suscitaron allí en la iglesia de Corinto. En el versículo 10 se menciona la petición inicial que Pablo realiza a través de esta frase: no sean separados, sino unidos. Y es allí donde podemos ver que él comienza rogando, dice: os ruego pues, hermanos. Aquí Pablo era un apóstol de Jesucristo. Él tenía autoridad en la iglesia, él tenía el derecho y la autoridad para ordenar a los cristianos en Corinto en esos asuntos que se estaban dando desde la división. Pero en lugar de esto, con un corazón amoroso, les ruega, les dice a ellos cómo deben comportarse, que sean unificados como creyentes. Es por esto que aquí nosotros podemos ver también, ahora pues, de preparar las mentes para el regaño, actuando como un buen cirujano experimentado, quien toca la herida con cuidado cuando un remedio doloroso debe ser usado. Pablo comienza a manejarlos más severamente, dice el comentario de Calvin. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Nosotros vamos a darnos cuenta exactamente que no hay entre vosotros divisiones. No puede existir divisiones en un cristiano, en los hijos de Dios, en su iglesia. La antigua palabra griega para divisiones es schismata, aunque derivamos de ahí nuestra palabra en español cisma, que significa en el griego realmente un grupo o una facción. Propiamente significa romper o rasgar. Entonces, esta palabra usada de esta manera dice que la petición de Pablo es que paren de rasgarse unos a otros, rompiendo el cuerpo de Cristo. Es por esto entonces que nosotros hoy nos damos cuenta que el contraste con divisiones es que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es por esto que lo menciona de esta manera Pablo aquí: una misma mente y un mismo parecer. Es como nosotros deberíamos actuar directamente bajo las instrucciones de la palabra de Dios. También realiza un comentario Barclay acerca de perfectamente unidos. ¿Qué significa esto? Una palabra médica usada para soldar huesos que se han fracturado, a unir articulaciones que se dislocaron. Es esto lo que significa cuando él pone perfectamente unidos. La desunión no es natural y debe curarse. Esto es lo que comenta Martínez. Es así que nosotros podemos darnos cuenta entonces que este problema de las divisiones se manifiesta también acá en los versículos 11 al 13, en donde Pablo expone la insensatez de sus divisiones, mencionando, como está escrito en la palabra de Dios, por los de Cloé. ¿Quién era Cloé? Era una mujer, probablemente una cristiana, quien sus intereses de negocios causaron que sus representantes o aquellos en su casa viajaran entre Éfeso y Corinto. Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso, donde esta gente de la casa de Cloé no ha visitado y le ha dicho acerca de lo que acontece en la iglesia corintia.
¿Qué es entonces lo que aquí nosotros podemos ver? Un comentario realiza Clark sobre Chloe. Esta era, sin lugar a duda, dice Clark, alguna matrona muy religiosa en Corinto, cuya familia fue convertida al Señor, algunos de los cuales fueron probablemente enviados al apóstol para informarle de la disensión que había prevalecido en la iglesia de este lugar. Es por esto que nosotros seguimos viendo lo que está escrito en la palabra. Hay entre vosotros contiendas, decía Pablo. La iglesia de Corinto sufrió bajo peleas y conflictos. Este conflicto hizo que se dividieran en grupos o en bandos, si vale el término, cada uno con su propio líder. Y es por esto que aquí se menciona en diferentes personas. Dicen, por ejemplo, yo soy de Pablo. Estaba el grupo de Pablo, quienes declaraban: estamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó la iglesia, por decirlo de esa manera. Entonces el apóstol Pablo dice: somos los que realmente estamos bien con Dios. Mencionaban ellos del grupo de Pablo, que se consideraban como el grupo de Pablo. Había otro grupo que decía: yo de Apolos. Estaba el grupo de Apolos, quienes declaraban: estamos siguiendo las pisadas del hombre que es grande en poder y dones espirituales y un hombre impresionante. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Mencionan allí porque también lo declara en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 25, la descripción de este apóstol llamado Apolos. Otro grupo dice, en cambio, yo soy de Cefas. Aquí está el grupo de Pedro, quienes declaraban: estamos siguiendo las pisadas del hombre que es el primero de entre los apóstoles. Jesús le dio las llaves del reino de los cielos y Él es nuestro hombre. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Si nosotros nos damos cuenta, aquí cada uno tenía su argumento, pero habían otros también que decían: no, yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, yo soy de Cristo. Estaba el grupo de Jesús, quienes declaraban: todos ustedes son muy carnales, siguiendo a puros hombres. Estamos siguiendo las pisadas de nadie más que de Jesús mismo. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Así ellos también lo declaraban. Pero aquí nosotros podemos ver exactamente cómo nosotros debemos ser solamente de Cristo, sí, pero sin mencionar o sin apartar a los demás, sin mencionar que uno pertenece a cierto grupo. Es posible que no haya habido algún grupo de Pablo, de Apolos, de Pedro o de Jesús en Corinto. Más, luego podemos ver más tarde en esta carta, allá en la misma primera carta, pero en el capítulo 4, versículo 6, en donde Pablo escribe que él transfirió a él mismo y a Apolos lo que era aplicable para otros. Las facciones corintias pudieron haberse centrado alrededor de la gente de la congregación, no en los diferentes apóstoles que los ministraban. Incluso, si este fuera el caso, la ilustración encaja. ¿Por qué? Pablo puede estar cambiando los nombres para proteger al inocente o mostrar misericordia al culpable. Entonces, de que esto existió, sí, pero no necesariamente con esos grupos predeterminados. El gloriarse de los corintios acerca de sus líderes de grupo era gloriarse de sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos probablemente lo decían, pero no precisamente para resaltar al líder. No era tanto que ellos pensaban que Apolos era grande, sino que ellos eran grandes por seguirlo. Ellos eran grandes por pretender hacer las cosas bien.
Aunque la división es mala, no es incorrecto hacer distinción entre iglesias y ministerios. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta exactamente de esto. ¿Qué implica o qué quiere decir aquí este comentario? De que nosotros debemos analizar, nosotros debemos ver exactamente qué es lo que se quiere decir o el líder lo que está diciendo. Si esto está o no de acuerdo a la palabra de Dios. Dios ha hecho diferentes iglesias y diferentes ministerios con diferentes llamados y caracteres. ¿Por qué? El trabajo de predicar el evangelio es muy grande para un solo grupo. Esto entonces puede determinar exactamente que si está de acuerdo con la bendita palabra de Dios, no importa la persona que lo realice, siempre y cuando respete y sea guiado por el Espíritu Santo para predicar la bendita palabra de Dios. Aquí en este comentario Spurgeon dice: bendigo a Dios porque hay tantas denominaciones. Si no hubiera hombres que difieren un poco en sus credos, no deberíamos recibir tanto evangelio como lo hacemos. Dios ha enviado diferentes hombres a defender diferentes tipos de verdad, pero Cristo defendió y predicó todo. El testimonio de Cristo fue perfecto. Entonces, aquí claramente nos dice este comentario de Spurgeon: debemos seguir a Cristo, pero conforme a lo que está escrito en la palabra y no apartando o separando a las demás personas. Otro comentario que realiza Puller dice: una cosa es preferible un ministerio de otro, pero no podemos dividirnos en bandos detrás de un ministerio o preferirlo a otro. ¿Qué significa esto? Debemos honrar a aquellos quienes Dios honra más, ya sea por una entrega más plena de su espíritu o por un mayor éxito en sus labores. Pero no debemos apropiarnos de ningún ministerio ni de ellos depreciar a otros. No estamos obligados a hacer que cada ministro sea nuestro pastor, pero estamos obligados a tener un respeto para cada ministro, quien con su doctrina y vida santa responde a la profesión y llamado santo. Este es el comentario de Paul. Ahora, si nosotros continuamos con esto, dice: la pregunta vendría a ser: ¿está acaso dividido Cristo para que también haya divisiones de grupos? Jesús no pertenece a ningún grupo. Estos bandos ignoran la verdad de la unidad sobre la diversidad en la iglesia, incluso si todos estuvieran en nombre de la espiritualidad. Por esto es que aquí también nosotros podemos darnos cuenta y, sobre todo, meditar mucho en el elitismo espiritual, que es abominable. No importa en nombre de quién se practique. Recuerde, el elitismo espiritual es abominable. Por esto vamos a ver entonces más adelante. Había un viejo, dice aquí en este enunciado, contencioso cuáquero, que fue de una reunión a otra, sin encontrar la iglesia verdadera. Alguien dijo una vez a él: bueno, ¿en qué iglesia estás ahora? Él dijo: estoy en la iglesia verdadera por fin. ¿Cuántos pertenecen a ella? Solo mi esposa y yo, y en ocasiones no estoy seguro de ella. Esto es lo que menciona aquí este enunciado, para darnos cuenta que definitivamente nosotros no vamos a estar nunca en una iglesia perfecta.
quien realmente es perfecto es nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Salvador. Y si le seguimos a Él, no importa dónde estemos, mientras que nosotros cumplamos sus mandatos, sus preceptos. Aún más, tanto que dividir a Jesús es centrar los grupos en la iglesia alrededor de hombres. Recuerde esto. Y la pregunta es aquí, ¿fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando Pablo lo pone así, eso muestra cuán torpe es enfocarse en quien sea menos de Jesús. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico y continuaremos la próxima semana. Bendiciones.